3, 2, 1, va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Los saludamos de aquí desde Unidad Democrática. Estamos aquí con Marisol, que no sé, esta noche tenemos como invitado especial a un invitado de lujo. Cuéntanos un poquito, Marisol. Buenas noches, amigos. Está con nosotros hoy día el ingeniero Ismael Benavides Ferreiros, quien es ingeniero agrónomo, empresario y político peruano. Él ha ocupado varios cargos, pero en su trayectoria ha destacado como ministro de Agricultura y ministro de Economía y Finanzas. Y bueno, lo tenemos hoy aquí para hablar un poco del contexto económico, que es algo que afecta a todos los ciudadanos. Bienvenido, ingeniero Benavides. Mucho gusto de tenerlo aquí. Bienvenido, ingeniero Muchas Benavides. gracias, muchas gracias. Yo quisiera añadir, ¿Mm? porque sumando hace unos días sumando todo mi tiempo en el Estado, yo he estado 10 años en el Estado. No solamente ministro de Agricultura y después ministro de Economía en el gobierno del doctor Alan García, sino del 80 al 85. Uh-huh. Fue activa participación en el gobierno arquitecto de la UNDE, en el cual recuperamos la democracia después de la dictadura militar. Uh-huh. Fui gerente general de COFIDE, viceministro de Hacienda, director del Banco Central, y terminé el gobierno del arquitecto de la UNDE como ministro de Pesquería. Amplia Después, trayectoria. en el año 90, fui electo diputado por ICA, por FREDEMO, que era la Alianza de Acción Popular, y empecé libertad de Llosa. Estuve ahí 2 años en el Congreso, hasta que fue disuelto. Y posteriormente, otra vez, ministro de Agricultura y ministro de Economía en el gobierno de Alan García, 2 gobiernos limpia y democráticamente electos. Así es. En el interín he estado obviamente en actividades empresariales, fui gerente general de Interbank por 15 años, y presidente de la Asociación de Bancos. Y también ahora soy agricultor, ya que estoy jubilado. Una amplia trayectoria, doctora. Lo felicitamos por eso. Ingeniero, usted tiene actualmente una empresa familiar, creo, de pisco. Sí, ahí en nuestro fondo en pisco, hacemos el pisco guamaní. Ah, el pisco guamaní. Permítanme esta cuña. No, está bien, está bien. No, está bien, vale. Siempre es bueno saber un poquito más de estos temas, ¿no? No, y además que usted sigue activo y es un ejemplo para los jóvenes. Claro. Hay que estar activo en la vida y siempre también pendiente del acontecer político del Perú, ¿no? Completamente de acuerdo con usted, ingeniero Benavides. Sí. Entonces, bueno, la verdad que muy interesante toda su trayectoria que hemos escuchado, ingeniero Benavides. Entonces, con mayor razón, pues, qué mejor que usted para que nos pueda resolver algunas dudas que tenemos de las preguntas que se hacen en las redes, que los usuarios hacen. Y bueno, queremos trasladárselo a usted para que nos pueda dar su punto de vista técnico y profesional, ¿no? De acuerdo. Marisol, comenzaba tú, la primera de las damas en las preguntas. Bien, yo empiezo. Ingeniero, una consulta que ahora está, ¿no?, muy en boga en la boca de los jóvenes. Hablamos mucho del término de modelo económico, sin embargo existen muchas personas que no entienden bien a qué se refiere este concepto, ¿no? También se piensa de que está bastante ligado a la constitución política. ¿Nos podría decir en palabras sencillas, como para el ciudadano común y corriente, a qué se refieren con modelo económico, por favor? Sí. Yo quisiera contarles justamente e ilustrar las diferencias. Cuando entró el arquitecto Fernando Belaúnde al gobierno en el año 80, justamente le damos un modelo económico estatista con una activa participación del Estado en la economía, que generaba, en ese momento llegó a generar muy grandes déficits
y un muy grande endeudamiento externo. Esto se hizo porque el Estado participaba en actividades económicas. En ese momento se habían estatizado muchas empresas pesqueras, empresas mineras, empresas industriales. El Estado participaba en toda clase de actividades de empresas de todo tipo, hasta empresas eléctricas que eran 100% del Estado, empresas petróleo era 100% del Estado, etcétera. Tenían muchos monopolios y no había competencia. Pero además era una economía cerrada, o sea, estaban muy limitadas las importaciones y lo que se hacía al final era favorecer a unos pocos industriales para que sean dueños del mercado. Una fábrica de refrigeradoras, por ejemplo. Solamente se podían importar las piezas y aquí se ensamblaba desde hacer la fábrica de refrigeradoras. Igual se hacía en autos y diversos otros productos. ¿Qué resultaba? Productos como no había competencia, productos de baja calidad, de altos precios y fuera del alcance de las grandes mayorías. Y eso es lo que se logró en economía cerrada con alta participación del Estado. Recuerdo cuando estaba en el gobierno del arquitecto Belaunde, las empresas públicas perdían 2.500 millones de dólares cada año. Wow. Eso equivale más o menos a 8.000 millones de dólares hoy día. Entonces imagínense, 8.000 millones de dólares todos los años es más que el presupuesto del Ministerio de Educación hoy día, que es 35.000 millones de dólares. Wow. Entonces, muy buen dato. Lo que hizo ese modelo es favorecer unos pocos, que era la burocracia, la alta burocracia estatal que participaba en todas estas empresas públicas, favorecer a las personas, a los dueños de las empresas que tenían este mercado cerrado productivo. Esto se volvió inmanejable, como digo, enorme déficit, inflación que llegó a su cúspide en el primer gobierno del doctor Alan García, que era alrededor de 8.000% al año. De acuerdo, los precios subían todos los días y al final la maquinita no alcanzaba a imprimir suficiente billete para hacerlos, para que alcance el circulante en la economía. Entonces, sellaban billetes de INTI, me acuerdo, INTI, billetes de 10 INTI le ponían INTI 1 millón. Entonces los billetes se cargaban en sacos. Sí. Entonces era una situación inmanejable porque los precios crecían todos los días y la gente simplemente no le alcanzaba el dinero. Entonces ese es un modelo económico de una economía cerrada, de una economía estatizada y al final quiebra porque no tiene cómo financiarse. Y eso es lo que ocurrió con la Unión Soviética en el año 89, eso ocurrió en Venezuela, ocurrió en Cuba, en todos estos países que cierran sus economías, las estatizan. Nuestra economía hoy día es una economía social de mercado, que es una economía en la cual el Estado se ha retirado de actividades empresariales porque, repito, el Estado es muy ineficiente manejando empresas, además muy corrupto, porque se genera mucha corrupción. Los funcionarios, los que tienen que comprar los insumos para las empresas, los que comercializan, etc. Yo quiero hacerles recordar el primer gobierno del doctor Alan García que, repito, en el segundo gobierno hizo todo lo distinto. En el primer gobierno, el Estado vendía alimentos, entonces había que hacer enormes colas. Probablemente ustedes eran pequeños, pero había que comprar un poco de arroz, había que hacer cola en los supermercados. La leche, me acuerdo, la leche ENSI, como comercializaba el Estado, la gente tenía que
hacer colas para comprar, y además iban varios miembros de la familia para comprar para que vengan a todos. igual azúcar y esos productos. Entonces, en el año 93 se cambió la Constitución para crear lo que en el mundo moderno se llama una economía social de mercado. Claro. El Estado no se dedica a actividades empresariales y más bien se dedica a sus funciones principales, que son educación, salud, seguridad, administración de justicia. Son las labores fundamentales de un Estado, y no gasta recursos en proyectos que pueden salir malos o empresas que pierden plata todos los años, como ya mencioné. Y deja la economía abierta para que sean los privados los que asuman los riesgos, inviertan y sean los que generen actividad económica y crean empleo. Yo les doy, y como ejemplo de los resultados, porque mucha gente dice, no, que el Estado debería participar en actividades empresariales. Yo se los digo, yo he sido viceministro de Hacienda en el gobierno de Belaúnde, y además estuve muy de cerca del Ministerio de Economía siempre, y era insostenible, y el año 90 llegó con 50% de pobreza el país. Ingeniero, disculpe, ¿y no había forma, o bueno, digamos, tanto al arquitecto Belaúnde como al presidente García nunca pensaron en el tema del cambio del modelo económico? O sea, estaban, digamos, no podían hacer nada contra esto si no había un cambio en la Constitución. No, así es, había que hacer un cambio en la Constitución, y en ese momento el mundo todavía creía que el modelo soviético funcionaba. Lo que pasa es que en el año 89 ya no dio más y colapsó. Entonces, no, el gobierno sabía que el cambio. Además, heredó al gobierno militar. Y yo creo que ahí hubo más que nada miedo o preocupación de que una reacción de los militares y se desmantelaba todo este modelo económico en ese momento. Yo era de los que pensaba que había que privatizar en ese momento, cerrar empresas públicas, y dejar que el sector privado pues asuma todas esas funciones, y el Estado haga lo que tiene que hacer, lo fundamental. Yo me acuerdo, el arquitecto Belaúnde me decía, hay plata para obras, porque en ese gobierno se tuvo la crisis de la deuda latinoamericana, que se cortó todo el crédito a América Latina en el año 82. Y en el año 83 nos cayó el niño, que fue un niño muy grande, el más grande que yo he vivido. Sí, y el país está en una situación muy grave. Pero el presidente Belaúnde, que era un hombre que le gustaba hacer obras, me decía, ¿por qué no hay plata para obras? Entonces yo le decía, presidente, perdemos 2.500 millones de dólares de ese entonces, todos los años, y en 5 años eso hubiera sido 12.000 millones de dólares, 12.500 que pudiéramos haber hecho. Y él lo entendía, pero también tenía qué miedo político a que pudieran haber reacciones tanto de los militares como de parte de la sociedad. Como él ya había tenido un golpe de Estado en el año 68, pues era muy susceptible. Claro, se entiende. El doctor Alan García más bien vino con ideas de mantener el modelo. Acuérdense que tenía asesores, tenía un famoso asesor argentino, el señor Carboneto, era pues muy partidario de mantener ese modelo estatista, Estado metido en todo. Igualmente, la gente que lo rodeaba en ese momento tenía esas ideas. Y como digo, en el mundo todavía se pensaba que el modelo soviético era viable, cosa que rápidamente se descartó. Entonces, eso no se cambiaron los modelos. Entonces,
el presidente Fujimori y Juan Carlos Boloña, el doctor Roberto Lozada, que participaron mucho en la economía en ese momento, con apoyo pues de gente que estaba en ese momento, idearon esta nueva constitución muy alineada a las constituciones modernas de Europa y países desarrollados, y que fue apoyada además, aprobada además en un referéndum por la mayoría del pueblo peruano. Claro. Esto permitió que el Estado se salga de muchas actividades en las cuales perdía plata y el sector privado empiece a asumir la responsabilidad del crecimiento y desarrollo del país. Con esta constitución, este modelo de una economía social de mercado, además abierta e integrada al mundo. Hoy día el arancel, yo me acuerdo en los 80, el arancel pues en el Perú era un promedio de 50%, entonces importar cualquier cosa era carísimo. Hoy día el arancel promedio en el Perú, gracias a los tratados de libre comercio, es 2%. Entonces, los peruanos podemos comprar productos que son competitivos a nivel mundial. Eso ha hecho que nuestras empresas también se vuelvan más eficientes porque no tienen un mercado cerrado, protegido para ellos. Claro. Y además, eso ha permitido que podamos exportar productos agrícolas pues, con más de 100 países en el mundo. Y esto ha generado empleo, ha generado bienestar. Y yo recuerdo, terminamos el gobierno, el segundo gobierno del doctor Alan García, que repito, fue un cambio radical con el primero. Yo acepté ser ministro porque sabía que el doctor García y su equipo habían cambiado su enfoque de la economía y dejamos 20% de pobreza, comparado con 50% hacía 20 años antes. Si el Perú hubiera seguido creciendo las tasas que se creció en el gobierno del doctor García, que fue un promedio de 7.2, hoy día, el 2021, tendríamos 10% de pobreza. ¿No? Y ese entonces es el beneficio del modelo económico que hoy día tenemos. Y obviamente, si lo calculamos en millones de personas, hemos bajado la pobreza pues 15, 17 millones de personas que había en el año 90, claro. A 6 millones. Entonces, los beneficios son muy grandes y nunca en la economía, en la historia económica del Perú, se había logrado estos avances. Yo creo que el modelo económico, la política económica, tiene que tener como objetivo el bienestar mayor de toda la población. Eso quiere decir que el Estado tiene que proveer los servicios, el sector privado bienes y servicios al mejor precio, y la gente tiene que tener los ingresos para poder tener niveles adecuados de vida. Claro. Así es. Y entonces eso se logra pues con una división de funciones en la economía, con un Estado fuerte, dedicado a lo suyo, y con un sector privado también fuerte que invierta, que genere empleo y que educa la pobreza con crecimiento. Claro. No sé si he sido lo suficientemente gráfico con esto. Sí, ha sido bastante explayada la respuesta y eso es mejor porque así no deja mucha a la duda. Mientras más explícito uno sea a veces en los detalles, uno puede comprender mejor las cosas, ¿no? Más bien, pasamos a la siguiente pregunta, en todo caso, que sería, ingeniero Benavides, en términos de beneficios para los ciudadanos, ¿qué resultados nos ha traído el modelo actual, a diferencia del que estaba implementado antes de la Constitución del 93? Bueno, en primer lugar, la reducción de la pobreza que he mencionado. Se ha reducido de más del 50%, 54%, si no recuerdo, a 20%. En el mejor momento ahora ha subido un poco por la pandemia. Pero sí. Creo que si el gobierno hace su tarea y se retoma el crecimiento económico,
se va a recuperar esa cifra y continuar reduciendo pobreza. Ese es un beneficio. El segundo beneficio es la generación de empleo. En Perú tenemos una población económicamente activa de unos 16 millones de personas. Lamentablemente tenemos una gran informalidad, que es un vicio de los peruanos, que preferimos estar en informalidad para no pagar impuestos, para que no nos vea, no nos mire la SUNAT o para estar un poco al margen de una serie de normativas. Entonces, solamente tenemos una fuerza laboral empleada de alrededor de unas 6 millones de personas. Pero la informalidad también crece junto con la economía. Porque nuestra tarea es obviamente hacer mucho más fácil la formalización. Pero creo que la creación de empleo ha sido muy importante. La juventud que ha salido en las universidades en los últimos años ha podido encontrar empleo. Lamentablemente hoy eso se ha parado por la pandemia, por la situación y por las malas políticas en los últimos años de los gobiernos. Pero yo creo que lo fundamental es la creación de empleo y oportunidades para la gente joven. Eso se ha logrado. Eso se ha logrado en forma importante y se debería recuperar. Siempre soy de la idea que el Ministerio de Trabajo no debería llamarse Ministerio de Trabajo, sino Ministerio del Empleo. Para que, claro, es cierto. Porque eso es lo que... el empleo. Así es. ¿No? Así es. Eso es lo que necesitamos. Y adicionalmente, se ha bajado la inflación. Hemos sido por muchos años el país de América Latina con menor inflación. Se han logrado generar recursos para equilibrar presupuestos. Hoy día tenemos déficit. Hace 10 años, cuando yo dejé de ser ministro de Economía, dejamos un superávit fiscal que permitió que el país continúe creciendo y financiando obras en los siguientes años. ¿Algo así como un piloto automático se refiere usted? Bueno, piloto automático fueron los gobiernos del señor Humala y Vizcarra, etc. Claro, sí, pues. Porque ellos han heredado, a pique. Así es. Ellos heredaron, pues, la reforma que se hicieron en el gobierno de Fujimori. Durante el gobierno de Toledo, pues, no se hicieron reformas, pero hay un piloto automático también. Y durante el gobierno de García retomamos un crecimiento y después se empezó a bajar. Necesitamos un ejecutivo con una visión clara del país y qué cosa es lo que se tiene que hacer y ejecutarlo para salir del piloto automático. Pero se lograron hacer muchas inversiones que hoy día le están dando réditos al Estado. Les doy ejemplo, ¿no? Nosotros en el gobierno del 2006 al 2011 del doctor García firmamos todos los contratos para empresas mineras que hoy día están generando exportaciones, generando empleo y generando impuestos para el Estado. Estoy hablando de las Mambas, estoy hablando de Tapacay, estoy hablando de la ampliación de Toledo, la ampliación de Cerro Verde, Marcobre, en fin, muchos grandes proyectos mineros que hoy día están dando grandes beneficios para el Perú. Desde entonces no se ha firmado ningún proyecto minero importante. Sí, pues, y eso realmente ha sido dañino para el país, ¿no? Y lo seguirá haciendo, por lo visto. Hoy día que tenemos unos precios altísimos de los minerales, pues el Perú podría recibir ingentes cantidades de dinero, podría incluso hacer una reserva que nos sirva para momentos difíciles, como hacen países que reciben recursos importantes, como puede ser Australia, Canadá o Noruega, con el petróleo. Hacen reservas muy grandes y eso les permite enfrentar situaciones difíciles. Nosotros en el 2011 dejamos el Fondo de Estabilización Fiscal con $7,000 millones. Eso ya se lo gastaron. Ayudó, evidentemente, durante la pandemia. Ahora el reto es reponer eso más con los precios altos que tenemos de los minerales, porque como toda la vida hay épocas de buenos precios y épocas de malos precios. Épocas
vacas gordas y épocas de vacas flacas. Entonces tenemos que siempre prevenir el futuro. Entonces, todos estos beneficios nos han dado esta economía social de mercado. Además, complementado con los tratados de libre comercio que nos permiten hoy día vender nuestros productos con arancel cero en países que representan el 80% del PBI mundial. China, Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, eso permite que podamos tener agroexportaciones que el año 2000, por ejemplo, exportábamos 600 millones de dólares, hoy día exportamos 7.000, ¿no? Unas 12 veces más. Pero además se ha generado mucho empleo, ¿no? Ha generado, desde entonces que había un empleo de unas 30.000 personas en la agricultura, hoy tenemos un empleo de casi 1.000.000 de personas. Y gente, y estas personas reciben sueldos bastante arriba que los sueldos mínimos, pero además hay gente que no tiene preparación universitaria ni posibilidades de acceder a puestos más altos, pero tienen estas oportunidades en la agricultura. Les ha permitido tener ingresos familiares de 5 o 6.000 soles, porque trabaja el papá, trabaja la mamá, trabaja el hijo mayor. Y esto les ha, uno lo ve, por ejemplo, en Ica, yo soy niño, organizaciones por todos lados, hay gente que compra sus lotes, sus casas, y eso es lo que ha permitido la creación de una clase media emergente, con, por ejemplo, toda esta inversión que ha habido en la agricultura, ha puesto al tope de la agricultura mundial. Entonces, yo creo que los beneficios de esta economía social de mercado frente a una economía estatizada, donde el Estado controla todo, controla productos, controla precios, todo, es fuente además de pérdida de producción. Es una diferencia muy clara. La economía social de mercado ha demostrado los hechos que es mucho más. Gracias. Muy buena respuesta, ingeniero Benavides. Sí, bueno, nosotros lo hemos visto, sin embargo, se han creado, o sea, hemos vivido estos cambios, ¿no? Tal vez no podamos recordar con detalle todo, pero sí, al menos en nuestro círculo de amistades hemos visto un progreso y lo que usted ha señalado sobre ahí que es algo muy interesante, porque estamos hablando de una clase media no profesional, sino una clase media obrera, que es algo que, bueno, yo solamente lo he visto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que uno ve personas que tienen carro, pero son personas no profesionales y tienen un buen nivel de vida. Y eso es algo de temer, porque si se pierde la agricultura y uno no, obviamente ellos no tenían posibilidades de acceder a la educación tal vez por la edad, se van a quedar igual como, o sea, como la Cenicienta, ¿no? De nuevo regresar a la calabaza. Exactamente. Ingeniero, tenemos preguntas del panel, pero no sé si Miguel prefiere continuar con las preguntas que teníamos preparadas o le damos paso a algunas de las preguntas que nos están haciendo las personas que nos están viendo. Una pregunta de los usuarios que nos están viendo en este momento para que podamos despejar sus dudas, pues, ¿no? Y poder interactuar con ellos un poco. Ok. Claro. Sí. Tú dale. No, ya. Bueno, Margarita Grados pregunta, bueno, le manda saludos al ingeniero Ismael Benavides y dice, con las propuestas de Franke sobre los impuestos a Uber, a Netflix, ¿no? ¿Qué podría ocurrir con estas compañías? Esa es la pregunta. Mira, en política tributaria, y yo lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui en el gobierno del arquitecto Belaunde, el que trató el IGB, el Impuesto General a las Ventas, que es muy cuidado por mucha gente, pero es un impuesto en todo el mundo y es muy eficiente. También fui uno de los modernizadores de en esa época se llamaba Dirección General de Contribuciones, hoy día la SUNAT. Y siempre en política tributaria uno tiene que tener cuidado, porque puede sonar que ya, bueno, van a venir más recursos para el Estado,
pero también podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Sí, exacto. Sobre todo. Así es. Entonces, yo creo que si una empresa opera en el Perú, lo menos que puede hacer es pagar IGB. Y obviamente, cuando nos facturan con IGB. El tema del impuesto a la renta, en estas empresas es difícil porque son empresas globales y puede que estén ganando dinero en una economía muy grande como en Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, pero mercados pequeños peruanos que recién empiezan pueden estar perdiendo plata. Entonces es bien difícil saber qué unidades de producción ganan dinero o cuáles pierden. Por eso es que el Perú ha suscrito un tratado internacional, en el cual se grava con el 15% de la renta, el impuesto a la renta de estas empresas que operan internacionalmente, tipo Google, Apple, eventualmente Netflix y demás. Pero yo creo que aquí en el Perú es un mercado pequeño y incipiente. Yo no creo que se debe cobrar impuestos a la renta a empresas como Google, Netflix. Además, podría desincentivarlos y simple y llanamente el día de mañana pagan su señal y se van. Afectaría. No hay oficinas o habrá mínimo, ¿no? Creo que al menos Uber, la empresa de taxis, tiene una oficina simple. Es que ahora, como hay muchos cambios, también tal vez deban cambiarse de esas políticas tributarias, porque las empresas no son iguales que antes. Los taxistas no pagan impuestos y son como si fueran proveedores de Uber y Uber les consiguiera el contacto para que ellos trabajen. O sea, es una forma distinta, digamos, una empresa anómala. Por eso es que el Perú ha suscrito ese tratado para tener un impuesto mínimo único a nivel mundial. Pero sí, efectivamente, bueno, ya si el taxista no paga impuestos es cuestión de él. Tampoco uno puede ser cuidante del taxista para que pague impuestos. Especialmente, por ejemplo, un taxista de Uber, un gran porcentaje de ellos tiene otro trabajo. Hacen taxi en momentos libres o en las noches. Entonces, ellos a lo mejor están tributando en otro lado por su puesto fijo que puedan tener otras horas que no trabajan. El otro tema es que el taxista también hoy día en el Perú tenemos la gasolina más cara de América Latina. Evidentemente 40% de eso es impuesto, ¿no? O más. Y eso lo paga el taxista también. Entonces, hay que cuidado. Mire, de verdad que no habíamos reparado en eso, ¿no? O sea, 40% más son impuestos y el taxista al final no paga impuestos, pero paga un alto valor. Claro. O sea, de repente paga más que muchos de nosotros. Efectivamente. Su instrumento de trabajo, que es el taxi, que consume gasolina, paga más impuestos que él. Y eso se ve reflejado en el precio final de la tarifa, pues. Exactamente. Ingeniero Benavides, acá hay otra pregunta de Lucero Cero que nos sé, se llama Víctor Ayudante. Se cuestiona al ingeniero Alberto Fujimori por la venta de empresas públicas. ¿Tenía otra alternativa el expresidente en aquel momento? Mira, en ese momento el Perú estaba recargado de empresas públicas. Teníamos como 300 empresas públicas. Éramos dueños hasta el Cine Colón en la Plaza de Armas del Estado. Caperú era una empresa que en un momento llegó a tener más de 30.000 trabajadores que cuando no había pesca jugaban fulbito, que era la mayor parte del año.
porque el propio Estado se encargó de depredar el recurso en los años 70. Entonces, cuando estatizó la pesca, habían empresas bancarias que perdían dinero. La famosa banca asociada, financiaba toda clase de proyectos de los amigos del gobierno de turno. Tenía unas carteras muy malas de préstamos. Yo me acuerdo del propio Banco de la Nación, que hoy día dicen que va a competir con la banca privada. Yo fui vicepresidente del directorio en los años 80 del Banco de la Nación. Caray. Que era un puesto que me correspondía como viceministro de Hacienda, pero encontré, por ejemplo, había en ese momento inversiones en un banco que se llamaba el Banco Ambrosiano, que después resultó ser un banco mafioso en Italia. Tenían préstamos a una empresa naviera, tenía naves que no existían. Financiaron una fábrica de tomate en Chancay que nunca funcionó, porque nunca se olvidaron de que para que vaya a la fábrica tenían que sembrar tomate. Nadie quiso sembrar tomate porque la fábrica no les daba confianza para pagarles. En fin, proyectos vinculados a los amigos del Estado en ese momento sin criterios profesionales eficientes. Esto generaba muchas pérdidas. El Banco Agrario, en ese momento, en los años 80, era un banco que financiaba a todas las cooperativas, a los pequeños parceleros, a los agricultores. Nadie le pagaba al banco. Entonces, la mitad de la emisión monetaria era al Banco Agrario. Y en ese momento también había lo que se llamaba la banca de fomento, el Banco Industrial, el Banco Minero. El Banco Minero, pues hubo un presidente que se robó las barras de oro que tenía el banco en garantía de un préstamo de un cliente. Entonces, el Estado tenía que salirse de eso y dedicarse pues, a lo que tenía que dedicarse. Repito, que era la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la administración de justicia y, por supuesto, la seguridad del país cuando se formara. Pero a empezar a administrar empresas públicas en las cuales no hay profesionalismo, pierden plata, nombran a los directores y funcionarios, a los amigos del gobierno de turno, y nadie es dueño de nada. Entonces, evidentemente, la mejor opción es vender, salir de esas empresas públicas que dicho sea de paso, el Estado recibió una buena cantidad de dinero que se invirtió en obras en esos momentos. Y empresas que uno creía que no valían nada, como la Telefónica, se pagó mucho dinero por lo que eran en esos años. Yo me acuerdo, para conseguir una línea de teléfono, en ese momento no había línea fija, se demoraba 4 años. Había una mafia en la empresa de teléfonos del Estado que te cobraba $10,000 por una línea. Esas cosas ocurrían. Eso es cierto. ¿No? Entonces, si hoy día hay corrupción en el gobierno, en los gobiernos regionales, en el gobierno central, bueno, en esa época, añadido a las empresas públicas, pues la corrupción era organizante. Encima el Estado perdía dinero. Entonces yo creo que no había otra opción que salir de esas empresas. Y gracias a Dios hoy no las tenemos. Bueno, es cierto, porque la empresa de teléfonos, para poner un teléfono uno tenía que tener lo que se llamaba, ¿no?, en la criollada, la vara. La vara, si no, claro. Sí, porque no, y me acuerdo de que había unos teléfonos que uno le echaba unas moneditas, como la de los juegos de diversiones. El ring. Nunca funcionaban. Siempre Sí. estaban logrados y uno tenía una emergencia y no sabía qué hacer. Y nadie tenía teléfono tampoco para prestarte. Entonces, Claro. O siempre había uno y alquilaba su teléfono de uno de los vecinos. También se dan Claro. los casos. Claro. Así es. era como un bien preciado el teléfono y no se pudo accesar. Y ahora, mire, todos tenemos a veces fijo, celular, a veces hasta 2 Sí. celulares, Exactamente. ¿no? Sí, es Hay increíble. empresas de telefonía celular que compiten entre ellas. Está Telefónica, está Claro, está Entel.
Miguel, etcétera, ¿no? Sí, eso es verdad. La competencia es lo que ha hecho que cambie. Pues si no hay competencia, la gente tal vez ya no tiene el aliciente necesario. Igual no los van a despedir, así que todo está bien, todo funciona igual. Así es, exactamente. Tenemos de las preguntas que habíamos preparado. Algunas personas mencionan que la subida del dólar no les afecta en su vida diaria, ya que ganan ellos un sueldo en soles. Entonces quisiéramos que nos explique, por favor, en términos sencillos, cómo realmente les afecta el dólar. Es una pregunta increíble, pero hemos encontrado en las redes muchas respuestas así: no, yo gano en soles, no en dólares. Y también preguntarle, ya que creo que tiene que ver, en este momento hay una crisis que mencionan mucho las personas que están, a favor del gobierno, diciendo que los precios se han subido y que el dólar ha alzado, porque en este momento hay una crisis a nivel mundial por los temas de Estados Unidos. Pero en realidad, ¿cómo están afrontando otros países en comparación de Perú? Porque en la época del gobierno de Alan García, si mal no recuerdo, hubo también un problema con Estados Unidos. Me acuerdo que las AFP perdieron fondos y, sin embargo, el Perú, me acuerdo que estaba muy bien a pesar de esa crisis, ¿no? Entonces, tal vez no lo están sobrellevando bien, o qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Claro, en el segundo gobierno de Alan García tuvimos la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y Europa, la burbuja, que llevó a la quiebra de varios grandes bancos y una caída en la economía mundial muy fuerte en el año, empezó en el 2008 y culminó en el 2009, pero inmediatamente con un manejo muy hábil que tuvo en esa época el ministro Luis Carranza, después los Mencharaos y yo, pero el ministro Carranza creo que tuvo la virtud de justamente hacer lo necesario para que la economía se recupere muy rápidamente. Recuerdo, en 2008 el Perú creció cerca de 8,5%, y en el 2009 cayó a 0,5%. Pero en el 2010 volvimos a crecer 8,5%. O sea, fue muy rápida la recuperación porque el gobierno tuvo gente muy capaz que supo manejar la situación. Claro. Hoy la situación es distinta porque se han cometido varios errores. Cuando empezó la pandemia se cerró drásticamente toda la economía. Mucha gente perdió sus negocios, perdió su empleo. Se han demorado mucho en iniciar la vacunación. Ya sabemos todas las razones, ICAR, la compañía, como gobierno de Sagasti, que se demoró varios meses en iniciar la vacunación. Y eso hubiera ayudado a que la economía se abra mucho más rápido. La economía peruana tiene una capacidad instalada para recuperarse muy rápido. Depende del Estado, del manejo del gobierno, para que eso ocurra. Estoy regresando a tu pregunta sobre el dólar. Indudablemente que el alza del dólar es exclusivamente, en nuestro caso, culpa del gobierno de turno, porque no han dado, mejor dicho, los mensajes correctos que deben darle a la población, a los inversionistas. Y cuando yo hablo de inversionistas, hablo de todo, del pequeño que va a hacer su panadería, que quiere poner su puesto, algo, al grande que va a invertir. Mira, todos toman sus precauciones y dicen, vamos a esperar, no voy a arriesgar mi capital hasta ver qué van a hacer estos señores. Entonces, han dado señales muy malas a la economía, han dado mensajes incongruentes entre ellos. El ministro Franque sabe perfectamente las sumas y restas de la economía, evidentemente opera dentro de un conjunto de personas que no saben y el presidente que tampoco sabe. Entonces, él no puede hacer todo. Entonces, todos estos mensajes, todas estas señales, todas estas incertidumbre política ha hecho que el dólar suba, que el país vuelva a dolarizarse. Mucha gente de los que han podido han sacado dinero del país o se lo han llevado a su casa. E incluso dentro de los mismos bancos han cambiado sus depósitos de soles
Han comprado dólares y ahora tienen cuentas en dólares. El Perú es un país de moneda muy, muy pendiente al dólar porque estos son los rezagos de la hiperinflación de los 80. Entonces, el alza del dólar repito, es culpa del gobierno. El alza de los precios, parte efectivamente viene del alza de precios internacionales, porque el Perú importa muchos de sus alimentos. Exportamos muchos alimentos, pero cosas que no comemos día a día, paltas, uvas. Pero importamos trigo, importamos maíz, que sirve para alimentar el pollo que tanto nos gusta a los peruanos. Somos uno de los que consumimos más pollo per cápita. Así es. El Perú consume más o menos 6 millones de toneladas de maíz y se importan 4 millones y medio. O sea, no producimos suficiente maíz para el pollo. La soya ha duplicado sus precios en el mercado internacional. Los grandes beneficiados son los bolivianos o los argentinos, brasileños, que han recibido el doble por sus productos. Pero nosotros no podemos producir soya, pues no tenemos las condiciones para hacerlo. Y importamos toda la soya que sirve para alimento de pollos, alimento de cerdos y también para el aceite. Todo el aceite que consumimos en el Perú, el aceite Primor, el aceite de Sao, todas las marcas, son aceite de soya principalmente. Entonces, ha habido un primer impacto de la alza de precios internacionales. Además, ha subido el petróleo. En diciembre del año pasado el petróleo estaba en 40 dólares, hoy día está en 70. Ha subido casi el doble. Muchísimo. El Perú no produce petróleo. Producimos gas, pero no producimos petróleo. Entonces, eso ha incidido en los costos de transporte y a su vez ha incidido en el costo del gas doméstico. El precio del millón de PTUs, de pies cúbicos, gas ha subido de $1.20 a $4. Entonces, todo eso ha tenido impactos en los precios. Pero si además añadimos a eso el alza del dólar en el Perú, que ha sido casi 15%, añadimos las expectativas de la gente. Por hoy día, en el Perú, y eso también es parte de la teoría económica, la gente tiene expectativas. La gente dice, caramba, están subiendo los precios, entonces ahora de repente, en vez de comprar 1 litro de aceite, compro 2 litros para tener uno ahí, por si acaso, especialmente la gente mayor que vivió la crisis de los años 80. Sí, pues. Entonces, este conjunto de cosas, precios internacionales, alza el dólar, expectativas de la gente, evidentemente llevó a la alza de los productos alimenticios. Y creo que nadie puede decir seriamente que eso no nos afecta. Eso nos afecta a todos los peruanos, desde los más ricos hasta los pobres. Por supuesto, afecta más a los más pobres, que son los que destinan mayor parte de su capacidad económica y de sus sueldos a comprar alimentos, especialmente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, quien diga que sí, ellos reciben su sueldo en soles, pero no les afecta. Vamos a hacer extractos. Claro, vamos a hacer extractos de estas entrevistas porque en realidad son muy útiles para también que las personas que de repente saben más o menos que no puede ser así o tienen una idea, ¿no? Pero no profunda, con esto puedan informarse mucho mejor. Pero, ingeniero, ¿usted qué le diría a las personas que dicen, por ejemplo, sobre lo que usted ahorita tocaba el tema, nosotros no producimos soya, ¿por qué no producimos? Hay que dejar de importar y producir. ¿Qué les diría usted sobre eso? ¿Es viable, no? Y con las cantidades que necesitamos. Mira, el trigo pues se produce. Para producir trigo tienes que tener extensas llanuras porque necesitas economías de escala, se llama volumen de producción para que sea rentable, porque por cada kilo de trigo pues, se ganan centavos.
agricultores. Entonces tú tienes a los países que tienen grandes extensiones, tienen suelos mucho más fértiles que los nuestros, tienen lluvia permanentemente, que son, por ejemplo, Argentina, son Brasil, el oriente boliviano, Santa Cruz y esa zona que produce soya, que es zona tropical, y por supuesto Estados Unidos, que tiene las grandes llanuras que producen maíz, que producen trigo en grandes cantidades, pues sí, le venden al mundo, le venden a China, etcétera, Canadá, Australia. Entonces lo que se necesitan son condiciones especiales para producir ese tipo de productos que son la base alimenticia del mundo. Pero nosotros tenemos la suerte, nosotros no tenemos esas circunstancias. Tenemos una costa que es desértica con pequeños valles o algunas irrigaciones. Tenemos una sierra que es muy agreste en la cual se puede cultivar muy poco y arriba de 3.500 metros casi no se puede hacer nada. Que no tiene excepciones. Y la selva, nuestra selva, que obviamente la protegemos para que sea un área donde se puedan desarrollar ciertas actividades. Claro. En la selva se podría sembrar soya, pero para eso tendríamos que deforestar la mitad de la selva y no queremos eso. Más bien pues hay algunas plantaciones de palma africana, de palma aceitera, plantaciones de arroz, porque hay mucha agua en la selva que demanda mucha agua como el arroz. Pero nosotros tenemos la ventaja de tener toda esta multiplicidad de climas, estos valles en las costas donde se pueden producir altas uvas, arándanos, diversos productos de agroexportación, que son muy valiosos. Para darte una idea, en una hectárea de palta tú puedes facturar $20,000. Una hectárea de maíz puedes facturar $2,000. Entonces, un pequeño productor de palta evidentemente gana mucho más que un pequeño productor de maíz. A lo que voy es que tenemos todas estas ventajas climáticas y esta diversidad de climas en nuestros valles costeros, en nuestras quebradas interandinas, que nos permiten producir estos productos de alto valor. Entonces, si tú sumas lo que exportamos, $7,000 millones, menos lo que importamos, o sea, los productos agrícolas que exportamos, son productos alimenticios de alto valor. Y eso es suficiente para poder importar lo que importamos: el trigo con nuestro pan y fideos, la soya con nuestro aceite, el pollos, el maíz, etc. Entonces, lo que pasa es que tenemos un balance agrícola positivo, pero de distintos productos. No podemos producir eficientemente. El día que querramos producir trigo en la costa peruana es imposible, porque requiere mucha agua, no tiene el clima adecuado, tenemos el pan más caro del mundo, ¿no? Entonces, obviamente una economía integrada en el mundo tiene que funcionar así. Lo importante es que tengamos balances positivos que nos permitan exportar e importar lo que necesitamos comprar. Y se puede comprar hoy día todos estos productos, lo que necesitemos, porque el mundo se produce mucho, ¿no? Lo que pasa es que han subido los precios porque la China ha empezado a demandar mucho trigo, mucho maíz, mucha soya. China es el principal consumidor de cerdos en el mundo. Entonces, te imaginan 1.300 millones de chinos que quieren comer cada vez más cerdo, demandan maíz y demandan soya y demandan estos productos. De hecho, eso ha hecho que suban los precios de los alimentos en el mundo, ¿no? Claro.
Pero lo importante es que el Perú use sus capacidades, en lo que es bueno, en producir paltas, en producir uvas, en producir todas estas cosas, para tener los recursos para dotar la necesita para su alimentación diaria. Claro, claro. Genial. Me la respuesta. De verdad, usar las capacidades que uno tiene. Gracias. Ingeniero Benavides, pues, acá tenemos otra pregunta muy importante. Miren, o sea, en sí también hemos oído una propuesta por parte de Perú Libre del control de precios. Sabemos que esta medida ya fue implementada en gobiernos anteriores, pero ¿de qué se trata esto exactamente? ¿Y cuáles fueron los resultados cuando se implementó? O sea, porque según la información que hemos podido investigar, esto trajo escasez de productos esenciales. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero Benavides? Bueno, efectivamente, para una economía de mercado, una economía abierta al mundo, los precios se regulan de acuerdo a la oferta y la demanda. Les he contado, los chinos empiezan a comprar muchos productos, entonces suben los precios. Igual ocurre en la economía local. Lo que nosotros tenemos que tener es las capacidades para tener suficiente acceso a productos para que los precios no suban. El día que empiece a escasear el arroz, el precio va a subir. Querramos o no, porque son reglas de la economía en todas partes del mundo, y reglas básicas de la economía. Cuando hay escasez, suben los precios. Cuando hay oferta en demasía, bajan los precios. Claro. Entonces, eso se llama demanda y oferta. Cuando el Estado interviene, fijando precios, empiezan a generarse distorsiones. Entonces, lo primero que ocurre es que empiecen las empresas o las personas, el precio pues, no les conviene y deciden no producir arroz, por ejemplo, ¿no? Siembran papas. Entonces, empieza a haber escasez de arroz. Los peruanos somos arroceros, nos gusta comer arroz. Entonces, se empiezan a generar mercados negros, porque el Estado pues, no puede abastecer todo el arroz que quieren los peruanos, porque los arroceros en el norte han decidido, y en la costa han decidido, no les sale a cuenta producir el arroz. Claro. Entonces, ocurre que empiezan a haber escaseces, se crea un mercado negro que es natural, además, que se cree, y entonces van a haber gente que pueda pagar ese mercado negro. Pero el más pobre va a tener que o dejar de comer arroz o hacer su cola en el mercado o en la tienda que establece el Estado para comprar un poquito de arroz todos los días. Entonces, eso ha ocurrido pues en Venezuela. Hay gente que tiene mucho dinero porque se ha aprovechado de estas circunstancias y puede comprar todo el arroz que quieran, todos los productos que quieran, a un precio muy distinto al que los que ofrece el Estado a los pobres venezolanos, que les hace hacer cola de día para comprar cosas. Entonces, eso ocurre cuando el Estado interviene en las economías de una forma normalmente irracional, porque es imposible controlar todo. Es imposible controlar las distorsiones que se presentan en el Estado. Y uno puede ir, pues, hablo tanto de Bolivia, que ya es barato, claro, es barato, pero ya también se escapa Chile, se escapa Perú, se escapa Brasil. Y por supuesto el Estado pierde un montón de plata. Claro. Contrabando, ¿no? Entonces, además,
Imagínense pues un funcionario X decidiendo sobre el precio del arroz. El funcionario está sujeto a toda clase de presiones y también a corrupción. Claro. Donde ha habido fijación de precios, la corrupción se vuelve masiva, ¿no? Claro. Porque la tendencia de los estados es fijar precios de un montón de cosas. Entonces estás en manos de un montón de funcionarios que deciden cuáles van a ser los precios y a la final eso colapsa porque el Estado no es capaz de abastecer todos los bienes que la gente, después empiezan a subsidiar también. Y el subsidio, pues, a veces es interminable y quiebra las economías, a veces como ocurrió en Venezuela. No sé si eso ha sido suficiente para... Sí, yo creo que... Yo creo que añadir a esto que justamente la inflación es el impuesto más cruel para la gente pobre, porque la gente, pues los precios suben, se establecen estos mercados negros que cuestan más, empiezan las alzas de precios y la gente trabaja más y no puede y compra menos. Claro. Entonces, el Perú ha tenido, por su buen manejo macroeconómico, hemos bajado la inflación del 8.000% en el año 90 a inflaciones de 2-3% en los últimos años. Es decir, que una economía abierta funciona. Una economía donde hay competencia y no hay monopolios. Gracias. Ingeniero, tenemos una pregunta de uno de los espectadores también. Es la señorita María Ángel Ricci, le manda saludos y le pregunta, ingeniero, Vladimir Cerrón dice que Petroperú es una empresa privada porque fue vendida en los años 90. ¿Es eso cierto? No, es muy falso. Solamente se vendió la parte exploratoria de petróleo, que es la parte más riesgosa. Y una división. El Estado lo que ha hecho es dar muchas concesiones, pero no hemos tenido suerte, no hemos conseguido petróleo. Lamentablemente el Perú no es un país petrolero, pero es un país cuprífero, es un país productor de oro, de plata, de plomo, de zinc. Tenemos enorme potencial hidroeléctrico, eléctrico, con energía solar, energía eólica, energía hidráulica, además de la energía de gas con el gas que producimos. Entonces, Petroperú más bien es una empresa muy ineficiente, con una tremenda burocracia, porque Petroperú tiene las refinerías, tiene estaciones de servicio, tiene gasoducto. Es una empresa sumamente ineficiente, y que se ha metido en proyectos políticos que son absurdos, como la refinería de Talara. ¿Cómo es posible que estemos invirtiendo en una refinería que va a costar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, que aún no opera, pero que además el mundo hoy día se está yendo a autos eléctricos, ¿no? Entonces, en los países europeos ya les han puesto límites para el año 2025, ya no van a vender más autos eléctricos en Holanda, para el año 2030 esperan que en Estados Unidos no se vendan autos a combustible, sino solamente autos eléctricos. Entonces, en vez de desarrollar nuestra minería para el cobre que se va a necesitar para los autos eléctricos, las baterías de litio, que vamos a desarrollar nuestro litio, estamos haciendo tonteras como la refinería de Talara, que ya nació obsoleta. Pero no solamente obsoleta, sino que
se ha vuelto un lastre en la economía porque tenemos que pagar esos 6.000 millones de dólares, eso no es gratis. Ya lo estamos pagando, son 40 centavos de dólar por galón de combustible que estamos pagando por esa refinería. Pero además, repito, ha nacido obsoleta en un mundo en que estamos yendo a autos eléctricos. Pero lo que tenía que haber hecho es promover más la electricidad, promover la electrificación, promover más la minería. Con eso tendríamos pues, los elementos para el mundo moderno. Lo otro es y que nadie lo dice, que la refinería de Talara es altamente contaminante. O sea, lo que se llama la huella de carbono de la refinería de Talara es enorme. Está contribuyendo a la contaminación mundial de una forma muy grande porque efectivamente todas las refinerías del mundo contaminan. Entonces hemos gastado dinero en un cacharro que no sirve. Y esas son las cosas que ha hecho efectivamente Petroperú, porque no ha tenido un manejo adecuado. ¿Esa gestión de qué gobierno viene? Especialmente del gobierno de Humala, que tomó la decisión de esta refinería. Que hay este concepto anticuado de industrias estratégicas. En un mundo que está globalizado, en un mundo que la información es disponible para todo el mundo, ya no hay tal cosa como industria estratégica. La industria estratégica del mundo es la inteligencia, la cual se crea Internet, la telefonía, las comunicaciones, la capacidad de aprender, de estar interconectados en el mundo, claro. De poder hablar acá vía Zoom. Entonces, esa es la gran estrategia sobre la cual teníamos que trabajar, la educación de la gente. Meter 6.000 millones de dólares, una refinería obsoleta y que nos va a costar mucho dinero a los peruanos, realmente es un ejemplo de las cosas que hacen las empresas públicas y un ejemplo de que Petroperú, pues, evidentemente no es una empresa eficiente. Claro. Muy informativa su respuesta, ingeniero Benavides, ¿eh? Ingeniero Benavides, acá tenemos una pregunta que es coyuntural del momento, la fotografía del día. Jenny Melo pregunta, ingeniero Benavides, ¿qué le espera al país tras la rebaja de la calificación crediticia que ha sufrido por Moody's? Bueno, los impactos son diversos, aparte de los impactos internos, que el dólar ha subido un poco, que los papeles de la deuda peruana, o sea, los bonos van perdiendo valor y perdiendo interés para los inversionistas, y también para las AFP, que son grandes tenedoras de bonos del Estado peruano, van a perder dinero ahí. Lo otro que va a ocurrir es que las tasas de interés para el Perú van a subir, ¿no? Esos son los impactos inmediatos, pero aquí lo grave ha sido, yo les puedo decir de experiencia propia, perdón que me remonte a esos tiempos, pero yo recuerdo, el ministro de Hacienda en el gobierno del arquitecto de la UNDE, tuvimos la crisis del año 82, la crisis de la deuda latinoamericana, en que se cortó todo el crédito a todos los países de América Latina porque colapsaron las economías, especialmente en México, Argentina, etc. No había acceso a crédito externo, porque el crédito externo es fundamental porque nuestros países no tienen suficiente ahorro para financiar su crecimiento. Entonces es necesario complementar eso con crédito externo. El propio señor Frank ha dicho que este año se van a necesitar 1.700 millones de dólares de crédito externo para financiar el presupuesto. Entonces, nuestros países necesitan tener crédito externo. Pero ¿qué significa esto? Es que la imagen del producto se deteriora. Es como que cuando uno escucha por ahí, tal empresa está en mala situación, tal banco retira la plata, bueno, eso empieza a pasar con Perú.
Entonces, las tasas de interés para conseguir esos 1.700 millones de dólares que quiere el señor Franque van a ser más altas de la que hace un año podía conseguir el Perú. Claro. Y adicionalmente, yo creo que es una situación triste para el Perú, porque en mi vida, yo tengo 75 años, nunca fuimos grado de inversión. Recién conseguimos el grado de inversión en el año 2007. Gracias a la labor que el propio Julio Velarde, presidente del Banco Central, y Luis Carranza, que era ministro de... grado de inversión significa que uno entra al club de los países serios, de los países que tienen una reputación crediticia, pagamos nuestras deudas y podemos conseguir crédito externo. Bueno, y fuimos, y ahí te dan una clasificación primero de triple B y te van subiendo la calificación. Habíamos llegado a triple A con Moody's. Claro. No es la máxima, pero es una A mayúscula y dos A minúsculas. La máxima es cuando es triple A, todas mayúsculas. Pero era una de las mejores en América Latina, si no era la primera, era la segunda. ¿Qué ha ocurrido? Después de ir mejorando nuestro rating crediticio, empezamos a bajar. Entonces, esto ya marca una tendencia. Si el gobierno no hace las cosas bien, no da mensajes políticos claros, no da la certeza para las inversiones, esto va a ir costando al Perú cada vez más, va a ir limitando nuestro acceso al crédito externo cada vez más. Yo creo que esos son los impactos. Mayor costo de crédito, mayores impactos en dólares y mayores impactos en la imagen del país. Y en el mediano plazo es lo que fue creciente y cada vez mejorando, ahora empieza a caer. Yo dudo que este gobierno pueda retomar otra vez esta buena imagen crediticia para las inversiones que tiene. Es interesante, yo he sido banquero la gran parte de mi vida y conozco perfectamente la posición de los bancos. Cuando se habla de inversionistas, uno piensa, no, van a haber inversionistas a una mina, van a invertir en petróleo, van a hacer una empresa en el Perú, pero también hay muchos inversionistas que compran bonos, documentos de la deuda peruana. Y esos son la mayoría. Y había muchos inversionistas que habían comprado bonos en soles de la deuda peruana. Y eso era porque había confianza en que la moneda del Perú era una moneda sólida. Pero ahora rápidamente han perdido 15% con la devaluación del dólar y encima este cambio crediticio de la calificación crediticia. Entonces, estos inversionistas, que muchos son fondos de inversión. Por ejemplo, uno de los grandes inversionistas de bonos del Perú es el Sindicato de Profesores de Maestros de los Estados Unidos, que tiene un fondo de inversión gigantesco y que invierte en papeles de deuda de diversos países, incluyendo el Perú. Entonces, nuestra imagen crediticia se va deteriorando y, por supuesto, lo vamos pagando. Por ejemplo, quiero tocarles otra cosa. En el gobierno anterior se pudo hacer una emisión de bonos peruanos a 100 años. ¿Saben lo que es una emisión a 100 años? Es una cosa que solamente países respetables pueden hacer. Hoy día, si este gobierno quiere hacer una emisión a 100 años, después de esta bajada en la calificación, no lo va a conseguir. Esos son los efectos que ocurren con esta baja en la calificación. Interesante. Muy interesante su respuesta, ingeniero Benavides. No sé, algo que nos quiera decir Marisol.
Marisol, ¿no se escucha? Sin el micro. Tenemos una pregunta más de Jorge Rentería, quien también le envía saludos y sus respetos, ingeniero, y dice: ¿podría el Banco de la Nación competir en la banca nacional privada tal y como lo están proponiendo actualmente este gobierno? Mira, yo creo que es innecesario. Yo creo que es innecesario porque piensan que el Banco de la Nación podría, entre comillas, regular los intereses y el costo del crédito y hacer que el crédito sea más accesible a mucha más gente. Lo que ocurre en esos casos cuando el Estado interviene, primero, y yo ya les conté cómo era el Banco de la Nación antes, que daba créditos al sector privado, fábricas de tomates, dar créditos por cuestiones políticas. Además, empiezan a crear igualmente mercados negros, los agiotistas y la gente que presta a los pequeños negocios a tasas absurdas, porque lo que hace el Estado a través de operaciones destruyendo, afectando al sistema de microempresas que en el Perú es muy grande. Las cajas municipales, las cajas rurales, las financieras, las pymes. El Perú tiene una gran malla de microcrédito que lo que tiene que hacer el Estado más bien es reforzar eso, reforzarla con capital, con reforzar recursos de segundo piso, mucho más intensamente de lo que hace COFIDE, para que ellos puedan represtar en condiciones más accesibles a la gente. Y no incurrir pues en el riesgo porque el negocio de bancos es un negocio de riesgo. Además, cuando presta el Estado, la gente dice: no me van a cobrar, o después se arman un movimiento para condonar las deudas. Me acuerdo, el Banco Agrario, pues, ¿cuántas veces ha condonado deudas? El propio Banco Agrario hoy día tiene una cartera de créditos malos de 650 millones de soles. O sea, es un banco que está quebrado. Entonces, el Banco de la Nación no debería entrar a prestar dinero, y no solamente por los riesgos y los costos que eso significa, sino también por sus altos costos operativos. El Banco de la Nación pues tiene una gran burocracia, y yo que soy analista del sistema, incluso soy director del banco, una transacción en ventanilla en el Banco de la Nación cuesta $4. En un banco, por toda la burocracia que tiene, en un banco comercial cuesta $1. Entonces, sus costos operativos son tan altos que perder dinero y asumir riesgos necesarios. Claro. Y más bien lo que hay que hacer, repito, es apoyar a toda la red de microcréditos que tiene el Perú, y también apoyar a que haya más competencia en el sistema bancario, y eso también ayudará a que haya más acceso al crédito y por supuesto, la competencia va a generar eventualmente tasas más bajas. Interesante. Muy interesante ingeniero David, todas sus respuestas. Ha sido bastante informativo, bastante ilustrativo toda esta exposición que usted nos ha podido brindar hoy día, ¿no? Marisol, ¿querías decirnos algo? Bueno, para cerrar, también igual que mi compañero Miguel, no le damos las gracias a nombre de Unidad Democrática por haber aceptado la invitación, por sus respuestas amplias, ¿no?, que nos han situado dentro del contexto nacional, internacional, y que también nos ha dado muchos datos sobre estas estrategias, ¿no?, de negocios
distintos, el litio, el tema de la fuerza eólica, ya es otro mundo y tenemos que adaptarnos y mirar hacia el futuro. Le agradecemos, bueno, por todo esto que nos ha contado y sabemos, ¿no? Su amplia trayectoria en empresas peruanas. Voy a hacer un resumen breve porque creo que es necesario, ya que el ingeniero nos ha situado en contexto porque él ha trabajado como gerente en First National Citibank, en la compañía de servicios Alpasas en Venezuela, en Univest en Ecuador, fue consultor del Banco Mundial, ha visto temas de privatizaciones en Bolivia, gerente general del Banco Internacional del Perú, de Interbank, presidente de ASBAN, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, y bueno, ahora está dedicado a su empresa agrícola y vitivinícola. Es usted una persona que ha dado mucho a la nación y sigue haciéndolo, le agradecemos, además de que ha ocupado viceministerios, direcciones del Banco Central de la Reserva, viceministro de Hacienda, ministro de Pesquería, diputado por ICA, ministro de Agricultura, ministro de Economía y Finanzas. Y cómo no recordarlo, porque en la época que nosotros hemos estado jóvenes, usted redujo el impuesto, me acuerdo, de 19 a 18, y fue una noticia espectacular, porque nunca en mi vida yo, o sea, había visto que algo se reduzca en el Perú a favor de la gente que trabajaba. Me acuerdo que cambiamos todas las facturas, porque ya tenía que ponerse, ¿no? 18, y de verdad que era 1%, pero no sabe todo lo que significó que se rebaje el impuesto. Además aumentó la recaudación, todo el mundo me decía que no, que iba a bajar, aumentó la recaudación. No, y estuvimos muy bien bajando el impuesto, increíble. Quiere decir de que eso, claro, porque uno sentía que estábamos progresando y daba ganas de pagar impuestos. También anímicamente ayudó a muchos empresarios. Eso sí, completamente. Lo ayudó bastante. Gracias, ingeniero. Entonces, ingeniero, igual como mi compañera Marisol, le agradecemos mucho por su presencia esta noche con nosotros en el espacio acá en Facebook de Unidad Democrática, que a su vez va a ser transmitido en las demás plataformas como Twitter y YouTube, ¿no? Entonces, esto va a servir bastante porque es material informativo, es una fuente de consulta inclusive que se puede convertir, como dijo ella, ¿no? Cortando los fragmentos para las personas que tengan interés sobre este tema, ¿no? Son temas en realidad muy especializados, pero que se deben conocer para que no nos engañen, para que no nos pinten pajaritos en el aire, porque de eso se trata todo esto, ¿no? Ingeniero Benavides, muchas gracias, estamos muy contentos de haberlo tenido a usted aquí en este espacio y esperamos que no sea la última vez y que podamos contar con usted en una próxima oportunidad, porque me imagino que con todo lo que se viene va a ser muy necesario, ¿no? Muchas gracias. Trayectoria. Encantado, cuando quieran estoy a su disposición y ha sido muy grato conversar con ustedes y con su audiencia, y muchas gracias Marisol, muchas gracias Miguel por invitarme a esta reunión tan interesante. Muy agradecido y muy satisfecho, de verdad, muy satisfechos acá todo y los usuarios de las redes también, porque ellos hacen bastantes preguntas, por lo cual dentro de la que podemos también, para no extendernos, porque imagino que usted tiene su tiempo, tiene su agenda, ¿no? Y son varias las preguntas que hay, pero hemos tratado de poner las más importantes, o las que han llegado primero, ¿no? Para que usted pueda resolverlas y despejar estas dudas. Muchas gracias, de verdad, y muy buenas noches, de verdad. Ok, buenas noches, gracias a ustedes. Saludos a la familia. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, sí. Gracias. Nos vemos. Bueno, amigos, ¿qué tal, Marisol? Ha sido muy interesante esta entrevista con el ingeniero Benavides. Ha sido completamente explicativo, tipo como para niños. Nos lo ha explicado cada pregunta que se le ha formulado, por lo cual, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo de que con toda la experiencia que tiene también en otros países, nos ayuda a situarnos en otras realidades y además hasta nos ha modernizado porque nos ha hablado de cosas que de repente nosotros estamos pensando aún en explotar recursos que ya son pues inviables o no son el futuro y tenemos que centrarnos en el futuro. Es que precisamente eso es lo que convierte a una persona que tiene know-how y experiencia sobre un tema, no solamente locales, sino globales. Con eso podemos tener una mejor visión de lo que realmente el país necesita. Por eso la experiencia debe ser valorada
Así es. ¿no? Debe ser muy valorada y también los conocimientos, porque para que una persona los tenga es necesario un esfuerzo, ¿no? Y también para lograr los cargos también es necesario un esfuerzo. No, no son por las puras que uno está en algo, se supone. Bueno, por algo una persona llega a tener a cierta edad no tiene la experiencia necesaria para poder dirigir las cosas. Y yo creo que eso es lo que el presidente en este momento necesita, rodearse de las personas adecuadas, que tengan el conocimiento, la experiencia, el know-how para realmente hacer un trabajo eficiente, porque el país no está para benedizos o para principiantes, o para gente que no tiene experiencia, porque si no, hoy día nos bajaron del MODIS. ¿Qué va a ser mañana? ¿Cómo vamos a estar después? Y eso se refleja en nuestros bolsillos finalmente. Bueno, también creo que te deseo pase para que mandes los saludos a los que nos han estado haciendo en las redes. Claro, bueno, mandamos los saludos a Juan Carlos Sara Díaz, a Soledad Velázquez, a Johanna Casono, Margarita Grados, Víctor Manuel, ayudante Jenny Melo. A Vanessa, Hemos tratado de hacer, pues sí, a Vanessa, Vanessa, claro. que es nuestra marquetera. Demi Martín, Jorge Enrique Rentería, Mariela también nos ha saludado. Muchas gracias por seguirnos. No se olviden de que también nos tienen que seguir en Twitter, ¿no? El día viernes, o sea, mañana, a las 10:15 de la noche, tenemos a Lourdes Flores Nano, ¿no, Miguel? Nos habían Sí, encargado bastante. Sí, Lourdes Flores Nano va a estar con nosotros el viernes a las 10 de la noche a través de Twitter. Nos pueden seguir. Se va a transmitir también en Facebook, Miguel. ujú, claro, tiene que todo esto se lo transmitimos a través o sea, todo lo que se hace en Twitter a su vez se transmite en Facebook para los usuarios que deseen seguirnos y que quieran estar enterados, ¿no? Porque a pesar que es otra plataforma, igual, el contenido que se brinda es el mismo, porque es información, son dudas que las personas o los políticos, en este caso como Lourdes Flores Nano, más conocida como Lulú, va a despejar, ¿no? En un ping-pong de preguntas que se hacen ahí. Así que Así es. están invitados a que sigan el Twitter, se conecten al Twitter y sigan, pues y además compartan este video a sus amistades, a sus familiares, a las personas a las que ustedes de pronto tienen alguna duda, pues ponen, mira, ustedes querían escuchar al respecto, acá tienen un buen material, un buen contenido, como una fuente de consulta, ¿no? Además que son personas importantes, ya con esta son varias personas que ya tienen bastante relevancia en el sector político profesional del país, en el cual nos dan sus opiniones y sus alcances y puntos de vista, ¿no? Que son de mucho valor, ¿no? Así es, exacto. Y ya vamos a estar colocando extractos también para que las personas puedan encontrarlo por temas y así puedan difundirlo en WhatsApp y en sus diferentes redes. Listo, genial. Entonces, bueno, ha sido un gusto haberlos tenido, amigos, que nos han seguido en la transmisión. Muchas gracias por seguirnos. No olviden, como les digo, conectarse a las demás redes y de veras que muy buenas noches con todos. Buenas noches, Marisol. Y bueno, que tengan una feliz noche todos ustedes. Los esperamos hasta la próxima oportunidad. Vamos a estar anunciando en las redes sociales las entrevistas que hagamos, tanto en Twitter como en Facebook. Así es, buenas noches. Buenas noches, saludos. Hasta luego.